Muy buenos días con todos. Esta mañana estamos celebrando los 95 años de aniversario del Banco Central del Ecuador al servicio de la ciudadanía. Un día como hoy, 10 de agosto de 1927, el Banco Central del Ecuador abría sus puertas tras casi 2 años de preparación y estudios. Lo hizo con una sesión solemne que contó con la presencia del entonces presidente provisional de la República, Isidro Ayora. Bienvenidos a este importante acto de celebración. Saludamos a nuestras autoridades, doctora Tatiana Rodríguez Cerón, presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria, Guillermo Avellán Solines, gerente general del Banco Central del Ecuador, Paulina Garzón Alvear, vocal de la Junta de Política y Regulación Monetaria, y Jorge Ponce Donoso, subgerente general de la institución. Agradecemos de igual manera el apoyo de Pablo Chamorro, quien está ayudándonos con el lenguaje de señas. Esta mañana hemos organizado 2 paneles en los que participarán expertos ecuatorianos y extranjeros, quienes en el marco de esta celebración analizarán el papel de la banca central ante los nuevos desafíos y retos de la economía del país y del mundo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este escenario a Tatiana Rodríguez, presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Doctora, muy buenos días. Estimadas autoridades, funcionarios del Banco Central del Ecuador, invitados especiales esta mañana en el Banco Central del Ecuador. La conmemoración de los 95 años de fundación del Banco Central del Ecuador tiene para su órgano de gobierno, la Junta de Política y Regulación Monetaria, que me honra presidir, una consideración especialmente valiosa, ya que esta institución, a través de su historia, además de cumplir con sus funciones constitucional y legalmente establecidas, ha liderado espacios de reflexión y debate del pensamiento económico, financiero y monetario del país. Profundos análisis han sido realizados por autoridades y funcionarios del Banco Central del Ecuador, quienes, abrazando la excelencia técnica y el rigor científico, han generado información valiosa y veraz que ha servido como elemento de juicio para la toma de acertadas decisiones gubernamentales. El Código Orgánico Monetario y Financiero señala que es función primordial del organismo de regulación que presido el fomentar y mantener un sistema monetario sólido que coadyuve a la estabilidad financiera, preservando la integridad de la dolarización, incluyendo el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de medios de pago, lo cual requiere adecuados niveles de liquidez y una reserva monetaria sólida para responder a las obligaciones internas y externas del país. Si bien a nivel mundial, en los primeros meses de la pandemia, la demanda de efectivo incrementó a tasas históricas, incluyendo el Ecuador, para finales del 2020 el uso transaccional del efectivo disminuyó. Sin embargo, su función como depósito de valor ha aumentado, lo que refleja que en situaciones de incertidumbre o de emergencia existe una marcada preferencia hacia la liquidez mantenida en dinero físico. En Ecuador, la demanda de efectivo entre marzo y junio del 2020 se incrementó en 1.600 millones de dólares respecto al periodo similar del 2019. Ante esto, el Banco Central del Ecuador importó aproximadamente 3 veces más el monto habitual de dólares para atender estas necesidades. La pandemia también determinó que los ciudadanos confíen más en los medios de pago electrónicos disponibles, explicado principalmente por un incremento en un 35% en el número de transacciones por pagos interbancarios realizados por los clientes del sistema financiero entre mayo y septiembre del 2020. Los clientes de las entidades financieras empezaron a utilizar el sistema de pagos interbancarios como canal para realizar transferencias con pagos más pequeños, lo que evidencia que se ha convertido en un mecanismo de pago más cotidiano en la sociedad. Se observó que los comercios vieron la necesidad de implementar puntos de venta electrónicos o POS para brindar mayor facilidad a sus clientes. Es así que en pandemia se incrementaron 10.382 POS entre marzo y agosto del 2020 en el Ecuador. Estos aspectos evidencian la importancia de seguir fomentando el desarrollo de los medios de pago electrónicos que han generado cambios estructurales en el país. Para ello es fundamental reducir las brechas digitales existentes. Actualmente el 55% de la población de Ecuador no dispone de acceso a Internet. Así también incrementar los niveles de bancarización. Aún el 36% de la población mayor de 15 años en Ecuador no dispone de una cuenta bancaria,
Por ello, la población ecuatoriana es altamente dependiente del dinero en efectivo. La liquidez de la economía en efectivo en Ecuador representa el 19%, mientras que en otros países de la región como Colombia representa un 9%, Chile 7% y Brasil 5%. Con base en la situación descrita y con el apoyo técnico y económico del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central del Ecuador ha iniciado un proyecto técnico de enorme trascendencia que pretende desarrollar los medios de pago electrónicos en Ecuador, lo que traerá como consecuencia un mayor uso de medios de pago de este tipo, especialmente en la población de menos ingresos ubicada en zonas rurales y marginales, que coadyuve a una mayor y mejor inclusión financiera y, por lo tanto, a disminuir los niveles de pobreza. Por otra parte, la inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la economía mundial. Latinoamérica no ha sido la excepción, ya que se ha registrado un crecimiento constante del nivel de precios explicado por shocks de oferta relacionados principalmente con el incremento del costo del transporte marítimo y de los precios de las materias primas durante el confinamiento. A ello hay que sumarle los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que exacerbó las presiones alcistas sobre los precios internacionales de materias primas, petróleo y commodities, alcanzando cifras históricas en la mayoría de los países de nuestra región. Bajo este contexto, en este día, siguiendo la tradición de reflexión y debate, vamos a recibir de nuestros ilustres invitados sus aproximaciones a dos temas de importancia capital: los medios de pago digitales como instrumentos para ampliar la inclusión financiera y la situación inflacionaria en nuestra región latinoamericana. Confiada que este evento servirá para ahondar las inquietudes de la academia, propiciar el debate en la búsqueda de soluciones técnicas y viables, profundizar los conocimientos de nuestros funcionarios para contar con mejores elementos de análisis para cumplir con las delicadas obligaciones institucionales, así como entregar información importante para todos los participantes que nos acompañan presencial y virtualmente, me permito invitarlos a seguir con atención crítica y sacar provechosas conclusiones de las alocuciones que se seguirán presentarnos Ana María Prieto, Miguel Díaz, Gabriel Andrade y John Arroyo en el primer panel, como también Eric Parrado, Eduardo Levy, Felipe Larraín y Augusto de la Torre en el segundo. Paneles que serán moderados por nuestro gerente general, Guillermo Avellán, a quienes extiendo el más sentido agradecimiento por su presencia. De manera especial al Banco Interamericano de Desarrollo, en la persona de Juan Carlos de la Hoz, su representante en Ecuador, por su fundamental colaboración para la realización de este importante encuentro. Agradezco también la presencia de otros funcionarios del Banco Interamericano, Bernardo, Gabriela, que nos acompañan desde Washington en esta ocasión. Sin más preámbulo, declaro inaugurado este evento en conmemoración de los 95 años de fundación del Banco Central del Ecuador. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. A continuación, por favor, concedo la palabra a Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, entidad que auspicia este evento. Estimado Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas, inicialmente y por intermedio de Tatiana Rodríguez, presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador. Quiero extender un saludo muy cordial a todos los presentes, colegas del Banco Interamericano presentes aquí y conectados desde Washington, además de todos los funcionarios del banco y de la Junta. Es para el banco, para el grupo del BID, muy honroso estar participando con ustedes hoy en esta celebración de la historia, que es además una reflexión sobre lo actuado y una reflexión sobre los desafíos que se vienen para mantener una institución sólida y relevante. Pensando sobre esta celebración, encontraba algunos puntos de contacto en las historias de las dos instituciones, tanto del Banco Central como del Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos producto de decisiones políticas en contextos históricos interesantes. En el caso del banco, y no solamente del Banco Central del Ecuador, sino de varios de la región, como una muestra de una idea de institucionalización y de ordenamiento de procesos económicos y políticos en los países. En el caso de Ecuador, de Colombia, mi país, México, Guatemala, se
hizo un proceso con la misión Kemmerer que buscaba estabilidad macroeconómica, que buscaba ordenamiento de la política monetaria y eventualmente también del ordenamiento del sistema financiero. En esos momentos, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, nuestros países estaban inmersos en profundas transformaciones, además de procesos políticos convulsos. Y la idea de integración estaba presente en ese momento. Yo creo que si revisáramos la historia, podríamos encontrar que los países compartieron información, compartieron inquietudes y preocupaciones, y la creación de los bancos centrales fue producto de decisiones políticas propias, pero además de ese intercambio de información entre los países. El Banco Interamericano también, nosotros tenemos 63 años, un poco más jóvenes, pero también las ideas sobre encontrar instituciones que facilitaran el desarrollo con financiamiento venían aún desde finales del siglo XIX. Finalmente, en 1959, se da la creación del banco y tiene este elemento común de integración, de transferencia de conocimiento y de la respuesta institucional a desafíos y procesos políticos. En ese sentido, creo que además los puntos de contacto se profundizan en trabajos que hemos hecho a lo largo del tiempo que creemos que han sido relevantes. El fortalecimiento de las estadísticas macroeconómicas, que además de dar transparencia, han ayudado a la evolución de los procesos de transformación de los países. Y ahora, como decía Tatiana, en la búsqueda de estas ideas de futuro, de evolución y de acercarnos a los procesos políticos y económicos en el mundo, esta transformación de los sistemas de pago electrónicos. Entonces, en ese sentido, solo para resumir que tenemos historias comunes, hemos tenido aciertos y desaciertos, y creo que hemos aprendido entre todos en procesos de integración y de institucionalización, y estamos aquí todos para servir a nuestros ciudadanos, para mejorar las condiciones de vida, para ofrecer transparencia y para evolucionar conjuntamente. Somos fuertes, vienen desafíos, pero tenemos la capacidad de acomodarnos, de transferir conocimientos y de adelantarnos a los acontecimientos con tecnología, digitalización e información. Muchísimas gracias y que las deliberaciones sean fructíferas como siempre e interesantes. Gracias además por habernos permitido participar de esta celebración de la historia y esta visión de futuro que nos hará mejores a todos como ciudadanos y como países. Gracias. En este momento entregaremos un reconocimiento a la principal autoridad del BID en el Ecuador. La moneda conmemorativa que recibirá Juan Carlos de la Hoz se presentó hace pocos meses atrás en honor a la celebración del bicentenario de la batalla de Pichincha. Un fuerte aplauso, por favor. Por la conmemoración de los 95 años del Banco Central del Ecuador, nuestra institución desea otorgar un reconocimiento a su trayectoria profesional y académica al doctor Augusto de la Torre, exgerente general del Banco Central del Ecuador por el periodo de 1993 a 1997. A continuación presentamos un video sobre su trayectoria. Augusto de la Torre Endara, actual profesor adjunto en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas, en Quito, inició su carrera profesional como economista del Fondo Monetario Internacional y luego fue representante residente del FMI en Venezuela. Posteriormente ocupó el cargo como gerente general del Banco Central del Ecuador entre 1993 y 1997. Por su gestión en la institución, recibió en 1996 el galardón al mejor gobernador de Banco Central de América Latina, de la revista Euromoney. Se desempeñó como asesor en temas financieros del Banco Mundial y fue economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial desde 2006 hasta 2016. En el ámbito académico, estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es máster y doctor en economía por la Universidad de Notre Dame. Es coautor de varios libros, expositor en encuentros internacionales y autor de importantes artículos publicados en reconocidas revistas como
International Finance, National Bureau of Economic Research, Banco Mundial, entre otras. La Junta de Política y Regulación Monetaria y el Banco Central del Ecuador confieren una distinción al doctor Augusto de la Torre Endara por su destacada y valiosa labor profesional y académica al servicio del país. La entrega de la placa la realiza nuestro gerente general, Guillermo Avellán Solines. Por favor, si me pueden acompañar al escenario. En este momento vamos a dar inicio al conversatorio. El primer panel de este día se titula Medios de pago digitales e inclusión financiera. La moderación estará a cargo de Guillermo Avellán, gerente general de la institución. Estimado gerente, si nos acompaña al escenario. Los expositores serán Gabriela Andrade, Ana María Prieto, John Arroyo y Miguel Díaz, quien nos acompaña vía Zoom. Por favor, a nuestros panelistas si me acompañan al escenario. La primera expositora es Gabriela Andrade, consejera en la Silla de Chile y en Ecuador en el BID. Gabriela Andrade es economista con títulos de pre y posgrado en la Universidad McGill en Canadá. Fue especialista líder en la división de conectividad, mercados y finanzas, además de coordinadora de financiamiento concesional y asesora del vicepresidente de países en la misma institución. Ha trabajado en temas de inclusión financiera, pagos digitales, fintech y género en el sector financiero. La segunda intervención estará a cargo de Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República de Colombia. Ana María es máster en Política Pública de la Universidad de los Andes y máster en Economía de la Universidad Javierina. Anteriormente estuvo en la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y en 2020 recibió la mención especial del Premio Juan Luis Londoño otorgado por FEDesarrollo. La tercera intervención la hará Miguel Díaz, director del Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales. Miguel es economista con un doctorado en la Universidad de Chicago. Dirige el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales de Toronto y el Grupo Consultivo sobre Innovación y Economía Digital, que reúne a los representantes de los bancos centrales miembros del BIS en las Américas. Antes trabajó como director general de Sistemas de Pago e Infraestructuras del Mercado Financiero en el Banco Central de México. También coordinó la planeación estratégica y el análisis macrofinanciero en la misma institución. Finalmente, en este primer panel intervendrá John Arroyo, subgerente de servicios del Banco Central del Ecuador. John Arroyo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y máster en finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. También fue intendente de fortalecimiento y mecanismos de control e intendente de riesgos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En el Banco Central ha sido director de Servicios Bancarios Nacionales, director de Inversiones, director general bancario y director de Riesgos. Bienvenidos al panel Medios de Pago Digitales e Inclusión Financiera. Estimado gerente, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Michelle. Muy buenos días con todos. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy, por la conmemoración de los 95 años del Banco Central del Ecuador. Para mí es un verdadero privilegio poder moderar este panel sobre medios de pagos e inclusión financiera. Me siento muy honrado de contar con la participación de Gabriela Andrade, de Ana María Prieto, de Miguel Díaz, que nos va a acompañar de manera virtual desde Canadá, y de nuestro compañero John Arroyo, subgerente de operaciones del Banco Central del Ecuador.
Quisiera dar un poco de contexto en relación a los medios de pagos y por qué son importantes y por qué estamos tratando este tema acá por los 95 años del Banco Central. Dentro de las responsabilidades y facultades tanto del Banco Central como de la Junta de Política y Regulación Monetaria está regular y supervisar los medios de pagos, los sistemas auxiliares de pagos, que son empresas básicamente que brindan servicios financieros digitales. Hoy nos acompaña Gabriel Andrade, quien va a exponer una perspectiva regional acerca de los medios de pago digitales y la importancia para la inclusión financiera. Como habíamos visto, Ana María Prieto nos va a dar una perspectiva desde la experiencia en Colombia, Miguel Díaz desde su experiencia en Banco de México y los sistemas digitales que se pudieron implementar en dicho país, y John Arroyo la perspectiva ecuatoriana. Me gustaría destacar un par de ideas para demostrar la relevancia y el impacto que han tenido los medios de pagos digitales en nuestro país y en América Latina. En Ecuador, el 64% de los ecuatorianos en el 2021 ya tenía una cuenta en una entidad financiera, mientras que este indicador era solo del 51% en el 2017, es decir, 4 años antes. Más importante aún, la tenencia de estas cuentas en entidades financieras para personas de bajos ingresos creció de 33% a 59% entre el 2017 y 2021. El porcentaje de los ecuatorianos que realizaron un pago digital en el 2017 llegaba solo a 22%, mientras que este mismo indicador llegó a 40% en el 2021. Todavía estamos por debajo de países como Brasil o Chile, que están por arriba del 70% en este indicador. También recordarles que las transferencias interbancarias se pueden canalizar a través del SPI, del sistema de pagos interbancarios que maneja el Banco Central del Ecuador, o el sistema en tiempo real que maneja Banred, que es un consorcio de bancos y de cooperativas a nivel nacional. Ahora, lo importante que ha sucedido en estos dos sistemas es básicamente que las transferencias que se canalizan a través del SPI básicamente se duplicaron entre el 2019 y 2021. Y las transferencias que se canalizan a través de Banred, el sistema de pagos en tiempo real, se multiplicaron por 4 entre el 2019 y 2021, demostrando la importancia que ha tenido los medios de pagos digitales en nuestro país. Ecuador tiene una gran oportunidad para convertirse en un referente en medios de pagos digitales y dar pasos muy relevantes en los próximos años, debido a que la conectividad ha mejorado de manera importante en nuestro país y cada vez hay más ecuatorianos que tienen disponibilidad, acceso a un teléfono inteligente. De acuerdo a las últimas estadísticas del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 8 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un teléfono inteligente. Evidentemente hay que trabajar en materia de conectividad para poder seguir impulsando los medios de pagos digitales. Con ese contexto quisiera darle la palabra a Gabriel Andrade para que pueda dar sus puntos de vista. Por favor, adelante, Gabriel. Gracias, Guillermo. ¿Sí? ¿Aló? Ya, perfecto. Gracias, Guillermo. Buenas tardes, buenos días con todos y todas, a los panelistas también. Yo quisiera empezar recordando que los pagos digitales ya no son solo esenciales para la inclusión financiera como tal, sino que en esta nueva economía digital se vuelven esenciales para la inclusión económica de las personas. A medida que aumenta la digitalización, las personas que no puedan transaccionar en esta nueva economía se van a quedar detrás y es algo que no podemos permitir. Ya lo vimos, COVID fue la primera pandemia en la era digital que tuvimos y nos mostró la problemática que sufrieron aquellos que no pudieron transaccionar digitalmente, y también cambió de una manera radical el comportamiento de las personas, con algunos números que la doctora ya nos adelantó en sus palabras, también aquí en el país, ¿no? Entonces, es un contexto que va más allá de la inclusión financiera como tal.
Ahora, me voy a referir a temas más amplios, generales, de la importancia del diseño de los sistemas de pagos para que estos sean de verdad inclusivos, y lo ataré a esto a ciertas tendencias actuales que vemos en Latinoamérica, para que un poco luego veamos en más detalle los casos de Colombia y México después de esta introducción. Entonces, para que los pagos digitales sean de verdad inclusivos y lleguen a una buena adopción, tienen que tener 3 grandes grupos de características. La primera, tienen que ser rápidos y seguros, que no es la más evidente. El tema de que sean rápidos, como se imaginan, tiene grandes ventajas en que se disminuyen los riesgos y por tanto el capital que queda ahí atado, amarrado. Pero desde un punto de inclusión pensemos que la rapidez es importantísima para el pequeño comercio, que donde tenemos todavía mucho desafío de aceptación del pago digital, porque cuando a alguien le paga en efectivo, pues el efectivo está en sus manos. Ahora, si un sistema de pagos le acredita recién muchos días después, pues es muy diferente para un comercio que es sensible a esto, ¿no? Y bueno, tema de seguridad es obvio, es un tema de confianza, un sistema que no es seguro, la gente no lo va a utilizar y la pérdida de confianza es terrible para nosotros. ¿Cómo se refleja esto en algunas tendencias regionales? Pues varios países como México, Brasil, República Dominicana han ido a estos sistemas de pagos reales, pagos en tiempo real, que buscan, digamos, dar esta rapidez, pero claro, no es algo que solo puede hacer el sector público, también hay sistemas privados o híbridos, ¿no? Pero es una modernización de esta infraestructura que también trae obviamente sus desafíos a los operadores, pues por problemas de seguridad que son muy importantes. Ok, ahí sí, miren, bueno, pero espero que me hayan oído lo suficiente el primero, porque de hecho los siguientes dos son más importantes, creo yo, para temas de inclusividad. El segundo es que tienen que ser accesibles y asequibles, ¿no? Y accesibles quiere decir que se pueda entrar a transaccionar fácil en esto, y en un contexto de exclusión financiera tan grande como nos acaba de contar Guillermo, necesitamos cuentas simplificadas, cuentas de rápido apertura, cuentas digitales, no importa el nombre, pero que tengan esta característica de que se puedan abrir rápidamente sin mucho papeleo. Ese es la clave, porque requerimientos onerosos para apertura, de conozca a su cliente, van en contra de la inclusión financiera, ¿no? Entonces, cuentas digitales que se puedan abrir remotamente, eso es aún más importante para los temas digitales, y los casos de éxito de inclusión financiera a través de pagos digitales tienen esa característica, la apertura remota. Creo que ahí nos va a contar Ana María algunos casos interesantes, pero por ejemplo tomemos Brasil. Brasil durante COVID sacó el programa Corona Voucher, lo distribuyó digitalmente a través de la billetera digital de un banco del Estado, a 66 millones de personas, 66, de las cuales 33 millones no eran bancarizadas antes. Entonces fue realmente un impacto enorme en la bancarización y en la inclusión financiera del país, gracias a estas cuentas digitales que se pueden abrir remotamente para las personas. Y bueno, y los costos, esto es clarísimo, ¿no? Todos hemos visto que uno va a una tienda, le dicen si voy a comprar con tarjeta, le cobro más, ¿no? Hay muchos temas de supuesto una sensibilidad al costo por parte del comercio, pero también las personas son muy sensibles al costo, dado que el efectivo es mucho más fácil de usar, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, cuando se hacen encuestas, el costo es una de las razones principales que las personas admiten que es por qué no usan un pago digital o por qué no se incluyen. Entonces aquí es muy importante ver estos costos, toda la estructura de costos, no solo el costo de la persona que transacciona, el costo del comercio, el costo de los demás servicios, y así entonces de este segundo grupo de características que hemos visto en la región, que la mayoría de países ya tienen alguna figura de cuenta simplificada, cuenta digital para sus ciudadanos y que se pueda abrir fácilmente, y que se ha regulado precios o que se busca a través de proveer mejor infraestructura unos mejores precios. Finalmente, la tercera característica es que los pagos tienen que ser digitales, tienen que ser útiles para las personas. Bueno, útiles, como dicen, bueno, es redundante. No, ¿qué quiere decir útiles? Primero, que tienen que ser interoperables, porque si yo tengo esta billetera y solo a Ana le puedo pagar con mi billetera, pero a John tengo que sacarme otra billetera y abrirme otra cuenta, pues esto no me está sirviendo.
Entonces los pagos tienen que ser interoperables y no solo entre instituciones financieras tradicionales, sino también con los nuevos jugadores, los neobancos, fintechs de pagos, los que sea, que tienen que tener una regulación adecuada, pero que los que cumplen con esa regulación tienen que entrar al sistema, competir y idealmente lograr esta interoperabilidad. ¿En dónde vemos esta interoperabilidad en Latinoamérica? En Argentina, por ejemplo, hay una interoperabilidad perfecta entre cuentas digitales y bancos, no sé si perfecta, pero existe entre cuentas digitales y bancos, y en Brasil también es otro caso de interoperabilidad, ¿no? que se la puede ofrecer, sea el Banco Central o a través de regulación. Por ejemplo, aquí, ¿qué regulación es importante? Asegurar que los requisitos de entrada no sean discriminatorios, de nuevo, a los jugadores pequeños o nuevos que quieren entrar a competir y quizás atender a segmentos que los actores tradicionales no quieren. Y segundo, que sean útiles quiere decir que estén bien diseñados, que tengan una propuesta de valor para la persona, que el diseño sea centrado en el cliente, algo que tradicionalmente los bancos no hacían, que ahora ya lo hacen, en gran medida por la competencia que trajeron las fintech, porque las fintech, su característica es esa, que diseñan en función del usuario y le dan un producto que le es útil y que tiene un diseño que le gusta. Entonces aquí es importante por eso, y hemos visto a través de los diferentes países, regulaciones fintech que permiten que estos jugadores entren y compitan. Para terminar esta introducción, a medida que los pagos digitales aumentan, entonces nos trae un desafío y una gran oportunidad. El desafío es, bueno, que como todo lo digital nos trae más riesgos de ciberseguridad, riesgos de filtraciones de datos. Eso es algo que es complejo de manejar, pero hay que hacerlo. Y la oportunidad es que la generación de datos mezclada con lo que se llaman las finanzas abiertas, y ahí también creo que el caso colombiano va a ser interesante, pueden abrir la puerta a una nueva generación para la inclusión financiera, porque en la medida que el usuario decide con quién comparte sus datos, que muestra una verdadera foto de su vida financiera con otros proveedores, estos proveedores le van a poder dar otros servicios financieros, créditos, seguros y más, que sean acordes a sus necesidades y a mejores precios. Entonces, a la medida que transitemos a este mundo de las finanzas abiertas, es una gran oportunidad para una verdadera inclusión financiera, que no se quede en solo la apertura de una cuenta, sino que en la utilización de esa cuenta digitalmente y también en progresivo uso de otros sistemas, de otros productos y servicios financieros. Esa es mi introducción y contenta de responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muy interesante. Destaco el tema de la interoperabilidad, el tema de que sean rápidos, seguros, el tema de que sean accesibles, asequibles. Ahora vamos a tener la intervención de Ana María Prieto. Por favor, adelante. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá y primero felicitaciones por esos 95 años. Es enhorabuena y fortaleza institucional. Me pidieron compartir un poco lo que ha sido la experiencia colombiana en materia de digitalización de pagos. Yo creo que ese recorrido ha sido en los últimos 10 años quizá, y lo voy a repartir en 3 frentes en los cuales Gobierno Nacional, autoridades, llámese Banco Central, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, han venido trabajando conjuntamente con la industria para, digamos, acelerar y profundizar y complementar el ecosistema de pagos. El primer frente tuvo que ver con mirar la manera como los subsidios y las ayudas gubernamentales se podían dispersar a los beneficiarios de las mismas de manera digital, de tal forma que se entregaba pues no solo la ayuda de manera eficiente, a tiempo y pues de forma adecuada para ese usuario o beneficiario, sino que además se le entregaba un instrumento o una herramienta financiera que en el trasfondo seguramente iba a ayudarle a su formalización y a la superación de pobreza en la medida que iba avanzando esa familia, esa receptora. Esa historia data de tal vez uno de los programas principales, más gruesos de la política social en Colombia, que es Familias en Acción. Eso cubre más o menos 2 millones
y tanto de madres cabeza de hogar que empezaron a recibir esa ayuda de manera digital a través de una cuenta simplificada, que para el efecto se estipuló unos límites, de simplificar las condiciones, digamos, de revisión del KYC, facilitar su apertura de manera enteramente digital para aquellos municipios o lugares en donde existiera esa conectividad y que efectivamente pues, se pudiera surtir ese proceso de manera digital. Por supuesto, esto no cubre la totalidad del territorio, hay segmentos y hay poblaciones en donde esto todavía no es una realidad. Y para ese caso, pues lo que había es un diseño fragmentado y digamos, se siguen haciendo, incluso hoy, 20 años después, giros todavía en efectivo. Y eso creo que también hay que tener una flexibilidad y entender los contextos y necesidades, digamos, de cada una de las poblaciones. Pero vámonos por el lado digital. Sí se logró la inclusión de casi la totalidad, digamos, de esa población, y ahí empezó esta primera historia, digamos, de pagos digitales. El segundo frente tuvo que ver con el área regulatoria. Generar, y eso ya hace unos 7 años, quizá tal vez, generar dos elementos centrales en una regulación adecuada, digamos, para acelerar los pagos digitales, la inclusión financiera digital o inclusión financiera en términos generales. Lo primero fue la creación de una licencia simplificada, que en el caso nuestro se llaman Sociedades Especializadas de Depósitos y Pagos Electrónicos, nuestra sigla es la SEDPE, que empezó a ser como la puerta de entrada para las primeras fintechs que llegaron al país. Es una licencia habilitada para captar recursos del público, pero no puede prestar. Esa es la diferencia que hay frente a un banco, digamos, tradicional. Evidentemente, los requerimientos de capital y todas las demás capas, digamos, prudenciales de la regulación son inferiores. Es un vehículo más ligero que busca tener un modelo de negocio a gran escala, margen pequeño o costos pequeños y de esa manera masificar el acceso. El producto que por definición ofrecen estas licencias es un depósito simplificado de bajo monto, que lo abren de manera efectivamente remota los usuarios. Ese paquete, digamos, se vino complementando también con una figura que no estoy tan segura si existe acá en el Ecuador o no, que son los corresponsales bancarios, que seguramente sí, veo que sí. En Colombia fue una figura que copiamos de Brasil en su momento y que ha sido tremendamente útil y provechosa para llegar a todos los rincones del país. En el año 2015 logramos cobertura 100%, pero eso se ha venido ampliando, digamos, hoy tenemos más de casi 120.000 puntos en todo el país. Incluso hace ya 2 años, pasamos de unos corresponsales físicos, panaderías, loterías, ¿no? Puestos físicos donde las personas pueden hacer retiros o depósitos, y mudamos hacia un concepto de corresponsalía móvil o digital, ¿no? Entonces, para seguir ampliando y complementando esa figura que ha sido tan indispensable para llegar en donde los costos de la operación bancaria son tan onerosos de atender, digamos, a la población en una oficina bancaria tradicional. Y el tercer frente, en ese recorrido, digamos, de Colombia, ha sido más reciente, claro, el capítulo de la innovación, de la tecnología, de las nuevas pues, herramientas en las que hoy contamos y cómo eso se podía insertar en toda digamos, en el mercado, en las entidades y en todo el ecosistema. 2 elementos quisiera resaltar en ese frente. Lo primero, lo que tuvo que ver con toda una modernización del sistema de pagos. En Colombia es distinto, el Banco Central no es el regulador de los servicios auxiliares, digamos, creo que lo llaman acá, en Colombia lo llamamos el sistema de pago de bajo valor. El regulador es el gobierno nacional, el Banco Central opera el alto valor, o puede operar también el bajo valor, de hecho operamos una parte del bajo valor, pero no es el regulador y tampoco es el supervisor. Creo que esa es una distinción institucional relevante que además demanda que haya una coordinación, digamos, entre las autoridades. Pero bueno, eso lo dejo de lado, pero para decirles que hubo toda una reforma que puso a tono, llamémoslo así, el marco normativo del sistema de pago de bajo valor. Ese es un marco, en Colombia era tremendamente viejo, con un enfoque netamente de estabilidad, digamos, y de salvaguarda, digamos, de los sistemas que en su origen parecían en la regulación solamente reconocer o distinguir que fueran operados 100% por las entidades bancarias. De hecho, se entendía como una operación conexa a las entidades bancarias. Entonces, al arribo de estas nuevas entidades, de estos nuevos jugadores, los gateways, las pasarelas, los agregadores, que empiezan a jugar diferentes funciones, no solo en la captación de recursos, sino en poner botones en las páginas, en poner dispositivos, los famosos QR, una serie de variopinto, digamos, de funciones, de actividades que el sistema no sabía cómo reconocer, identificar si eran legales, ilegales, bajo qué parámetros debían poderse conectar a unas cámaras. En fin, había millones de dudas. Tan es así que por primera vez, desde el punto de vista de cómo se crea la regulación en Colombia, pues tuvimos que hacer unas mesas con la industria. Y las primeras preguntas fue, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu modelo de negocio?
y empezamos a construir un glosario, un nuevo glosario para el sistema de pagos. Y unos nuevos cimientos y unas nuevas funciones que nos llevaron a adoptar una aproximación más bien basada en funciones y no en licencias, como antes estaba establecido. De tal manera que en varios de los eslabones de lo que es hoy una cadena de pagos, pues pueden confluir y competir diferentes tipos de entidades, desde las más tradicionales y grandes, como podría ser un banco, digamos, tradicional, pero también aparecen unos nuevos agentes, y ahí compiten, digamos, en las diferentes funciones. El segundo elemento en ese frente de innovación, de fintech, es precisamente, como lo mencionaba Gabriela, un decreto que de hecho está recién salido del horno hace 2 semanas, fue publicado el decreto Open Finance en Colombia. Abarca varios frentes, seguimos una aproximación voluntaria, creo que de eso podemos hablar ahora más adelante en detalle, pero por ahora simplemente menciono que dentro de, además, autorizar o permitir el aprovechamiento de la data en beneficio del consumidor, incluimos la figura del iniciador de pago, esa figura que hemos empezado a ver, que lo trajo PSD2 por primera vez en Europa ya hace varios años y que en muchos otros países han replicado, que es la existencia de un tercero, distinto a mi entidad bancaria, por medio del cual yo como usuaria pues puedo iniciar la transacción. Y eso tiene tremendos beneficios para el usuario, por supuesto, en términos de conveniencia, de usabilidad, etcétera, experiencia misma del usuario, pero también para permear y ampliar la aceptación de los pagos digitales en lugares en donde hoy no hay. La razón, no sé cómo sea aquí en el Ecuador, pero en Colombia no todas las entidades bancarias tienen dentro de su modelo de negocio realmente una vocación y un entendimiento de lo que es un modelo de negocio rentable transaccional. Muchas no, realmente lo que ofrecen es una intermediación y conexamente pues el usuario cuentaviente puede hacer unos pagos, por supuesto, pero no tienen su vocación de banco ser un adquirente, estar buscando y conquistando comercios, saber cómo aceptan pagos. Ese no es el modelo de negocio de todas las entidades bancarias. Entonces ciertamente sí necesitábamos unos agentes regulados o vigilados, ya veremos dependiendo de qué es lo que hacen y cómo se insertan, pero que estuvieran dinamizando de una manera sostenible, de una manera innovadora, llegar, digamos, a donde necesitamos que lleguen los pagos que hoy no están presentes, ¿sí? Entonces, esos 3 elementos que acabo de describir, obviamente han arrojado réditos. Hoy tenemos una inclusión financiera de más del 90% de la población adulta en Colombia, y más del 70% después de pandemia, que aceleró todos estos números, son transacciones financieras que se hacen a través de medios digitales, cuando hace 3 años ese indicador no llegaba al 20%. Entonces realmente ha habido un cambio pues, de paradigma y de historia. Sin embargo, tenemos unos problemas gruesos en nuestro ecosistema de pago. Yo lo señalaría en 3 y con esto voy terminando. Colombia sigue enfrentando un problema de usabilidad en los medios de pago, pese a toda esta inclusión financiera. Y perdón, solamente un dato, no tenemos los números de Brasil, que es gigantesco. Colombia tiene 50 millones de habitantes, pero sí logramos aumentar en pandemia. Los depósitos simplificados pasaron de 20 millones a 40 millones en solo año y medio. Claro, uno apenas ve esa cifra y ve la gráfica y dice, wow, no, esto ya crecimiento. Indagas un poquito más y te das cuenta que tenemos un problema de interoperabilidad. Ana María y el resto de las personas que están bancarizadas tienen al menos 2 o 3 depósitos electrónicos, y eso es lo que explica el crecimiento. Claro, han entrado personas, no voy a decir que no, y ahora cuando hablemos de ingreso solidario resaltaremos eso, pero en realidad lo que esconde ese crecimiento es una fragmentación del sistema y la falla que hay, digamos, tan grande en no tener una interoperabilidad plena. Entonces, hemos logrado, pero tenemos un problema todavía de usabilidad muy alto. La gente lo que hace con su medio que ya logró acceder al depósito es ir a un cajero y retirar la plata. Y no hay realmente una vocación transaccional o de uso recurrente, frecuente. El 75% de las transacciones en el país todavía hoy se hacen por medio del efectivo, ¿no? Ese realmente es el enemigo con el que hay que competir. Además, el efectivo es interoperable por definición, está en todos los lugares, la gente le encanta. Entonces, ese es realmente todavía, digamos, el desafío. Lo segundo es que tenemos un problema de aceptación. Menos del 20% de nuestros comercios o tenderos de barrio reciben pagos electrónicos. Estamos todavía muy lejos de hablar de una masificación plena. Y lo tercero, pues ya lo señalaba yo, el tema de la fragmentación. Los códigos QR pues han hecho en algunos bancos un cambio gigantesco, digamos, de acelerar su transformación, digamos, digital y toda su puesta en escena de los pagos digitales. Los 2 principales bancos han desplegado en los últimos, diría yo, 10 meses, una campaña masiva de códigos QR en todo el país. Ya tenemos casi 2 millones de códigos QR sembrados
en el país cuando los POS no creo que alcancen el millón según las últimas estadísticas. O sea, realmente ha sido en solo 10 meses, digamos, un crecimiento exponencial de los códigos QR. Sin embargo, están actuando como jardines cerrados, entonces no tienen ningún grado de interoperabilidad. Y eso es lo que obliga a lo que mencionaba yo, que entonces Ana María tiene que tener al menos 2 depósitos para, pues si el tendero tiene el código QR amarillo, pues tengo la forma de leer el amarillo, pero si tiene el rojo, pues tengo que abrir otro depósito para leer el rojo. Eso se traduce en ineficiencias, eso se traduce en complejidades, digamos, y al final termina pues cercenando obviamente la completitud del ecosistema como lo queremos ver. En razón de esos 3 problemas, el Banco de la República, y saludo a Miguel, que creo que yo te veo, pero yo no sé si tú me ves, pero estábamos la semana pasada precisamente haciendo el lanzamiento de una nueva agenda de pagos que lanza el Banco Central en Colombia, tratando de allanar estos 3 problemas que acabo de señalar. Lanza una nueva agenda de pagos, dentro de ellas un foro para hablar con la industria, para entender los problemas y las necesidades, implementar una nueva agenda de pagos que nos permita acelerar todo el ecosistema. Lo dejo ahí por ahora, pero encantada de recibir preguntas y profundizar. Muchísimas gracias, Ana María. Creo que ha quedado clarísimo. Destaco el tema de los 3 frentes y los tres problemas principales. Regreso después con las preguntas. Lo tenemos a Miguel Díaz desde Toronto, Canadá. Lo teníamos. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación. Nada, muchas gracias, Guillermo, y muchas felicidades al Banco Central del Ecuador por este importante aniversario. Llama mucho la atención y me parece que es muy adecuado y muy oportuno la importancia que le está poniendo el Banco Central del Ecuador al ecosistema de pagos. Por muchos de los elementos que ya mencionaba Gabriela en su intervención, se vuelve hoy en día el pago se vuelve un primer peldaño, no solo en la pirámide de inclusión financiera, sino como decía Gabriela también en la vida digital de los individuos. El desarrollo exponencial de la tecnología y la adopción viral de las tecnologías por parte de nuestras poblaciones pues nos lleva a pensar en eso que decía Gabriela, de cómo hacemos para mantener a la gente incluida en esa economía digital, en esa vida digital a la que pues todos nos hacemos frente. Y esto también genera lo que se mencionaba de la entrada de nuevos jugadores y cuál es la labor que tiene que tener la autoridad en términos de mitigar los potenciales riesgos que se pueden dar por una entrada desordenada de estos jugadores en los ecosistemas. Me parece, yo iría incluso un pasito más allá y decir que hacia adelante los pagos electrónicos podrían constituirse como un derecho de las poblaciones. Al final del día, hoy en día, la gente tiene el derecho y la posibilidad de usar el efectivo, como decía Ana María, pero el efectivo se vuelve no tan útil para ciertos elementos de la vida digital, en donde no podemos pagar una operación de comercio electrónico o la prestación de algún servicio digital si no tenemos algún medio electrónico para hacer la liquidación de los pagos. Y en este contexto me parece que como banqueros centrales tenemos un reto muy importante, un reto en términos de un cambio de paradigma de cómo cambiar nuestra forma de ver la provisión de servicios a nuestras sociedades desde un ecosistema físico, un ecosistema digital. ¿Cómo cambiamos esta perspectiva en términos de provisión de base monetaria digital a la población en general y ya no solo a las instituciones financieras? Y esto viene aparejado con varios cambios de paradigma que no solo como banqueros centrales, sino como industria financiera tenemos que empezar a asimilar. Por un lado, está, y también se mencionaba, esta modificación entre lo que ha existido desde hace mucho tiempo en los ecosistemas de pagos, que es la competencia entre infraestructuras cerradas, entre redes cerradas que no permiten los pagos de una institución hacia la otra, hacia una perspectiva en la que el pago se debe volver pues, un poco un commodity. Un commodity que puede fluir desde el punto A hasta el punto B con una interoperabilidad plena, porque desde la perspectiva social, las externalidades de red que se generan en la operación de pago
pues son muy importantes, ¿no? Y aquí, para dejar muy claro el nivel de importancia de esto, es simplemente hacer una comparación con los temas de telecomunicaciones, en donde pues uno se vería verdaderamente frustrado si no pudiera hablar con las personas con las que quiere, simplemente porque el servicio se los está proveyendo un tercero. En pagos no ha sido el caso en el pasado, pero me parece que hacia adelante tenemos que migrar hacia que esa interoperabilidad plena se dé. Aquí entra un elemento importante, que es que tenemos que modificar una mentalidad muy arraigada también desde el pago como un negocio hacia el pago como un insumo para la provisión de servicios financieros más avanzados. Es decir, en el pasado e incluso en el presente, la provisión de pagos pues, es verdaderamente un generador de ingresos muy significativo para muchos miembros de la industria, pero el desarrollo tecnológico nos ha llevado a que ese ya no sea una ventaja comparativa ofrecida por ciertas instituciones financieras. Me parece que esto se vuelve ya un elemento común de uso generalizado y por lo tanto tenemos que modificar esta mentalidad como industria, ya no tanto estoy hablando como autoridades, sino como industria, a identificar modelos de negocio que utilicen la información que se genera de los pagos para la provisión de servicios financieros más avanzados. Esto todo en un contexto en el que la tecnología nos lleva de un mundo en el que se empoderaba a instituciones financieras a un mundo en el que se empodera a los usuarios finales. En todos los contextos de tecnología y en particular en el sector financiero estamos viendo esa transición de un empoderamiento de las instituciones hacia un empoderamiento de los individuos, y como autoridades tenemos que ser muy cuidadosos en términos de cómo se puede llevar esta transición para afectar en lo menos posible a la sociedad en su conjunto y generar los mayores beneficios de estos ecosistemas. En esta línea, me parece que los bancos centrales tenemos dos herramientas muy importantes con las cuales podemos contribuir a esa transición ordenada. Por un lado, tenemos la posibilidad de proveer infraestructuras que permitan facilitar esta interoperabilidad y que permitan facilitar esta provisión de servicios. Y por el otro lado, lo mencionaba Ana María también, es la provisión de marcos regulatorios que dejen un piso parejo y que permitan la provisión de servicios muy especializados, controlando los riesgos que genera ese servicio especializado y no necesariamente una figura predefinida. Déjenme enfocarme rápido primero en infraestructuras y aquí me gusta hacer una comparación con las vías de distribución de agua de una ciudad. Cuando uno piensa en la distribución del agua, uno puede pensar en lo que llega directamente a las casas, ¿no? Las duchas, las llaves de agua, etcétera. Y uno lo que quiere ahí es la mayor diversidad posible y diferentes servicios y diferentes funcionalidades con el flujo de agua normal. Pero difícilmente uno piensa en que quisiéramos tener 7 u 8 tuberías trayendo el agua a las ciudades, ¿no? Las grandes tuberías tienen una característica muy particular en donde no queremos tener 10 tuberías haciendo el mismo servicio, queremos tener una que sea muy robusta, que sea muy eficiente y que permita que se monten todos estos, digamos, servicios finales, lo que le podemos llamar la última milla, cómo se brinda el servicio al usuario final desde muchas perspectivas. Y siendo un poquito ya más serios en este contexto, cuando uno analiza la estructura de costos de estas infraestructuras, nos damos cuenta que tienen unos costos fijos muy altos y unos costos marginales muy bajos. Y estas dos características nos llevan inmediatamente a pensar en una estructura de monopolio natural. Y esos monopolios naturales, de acuerdo a lo que nos enseñan en nuestras clases de economía, es que tienen que ser o regulados de manera muy estricta o bien provistos como un bien público. Y me parece que ese segundo elemento puede resultar muy útil con esta perspectiva de generar el pago como un commodity para nuestras sociedades, ¿no? En donde los servicios más avanzados y los valores agregados que se pueden proveer por parte de la industria pues sean una capa adicional que viene montada encima de este bien público. En esta línea, el Banco de Pagos Internacionales ha venido trabajando de manera muy cercana
para que esto no solo sea un objetivo, sino que se puedan tener las herramientas específicas para que los diferentes bancos centrales pues, puedan ir implementando y puedan tener acceso a las nuevas tecnologías para hacer o para reducir los costos de desarrollo que implica la provisión de estos bienes públicos a ese nivel alto. Eso es por el lado de las infraestructuras que nos facilita esta interacción, que nos ayuda a crear llamémoslo un ambiente darwiniano, en donde lo que es importante no es tanto el tamaño de las redes, de los diferentes proveedores de servicios, sino la bondad o la deseabilidad por parte de los usuarios finales de los servicios que pueden proveer las diferentes instituciones financieras. Es decir, a mí me da igual si quien está proveyendo el servicio es alguien que tiene 10,000 clientes o alguien que tiene 3 millones de clientes. Lo que quisiéramos es que esas ideas fueran las que estuvieran compitiendo y no tanto el tamaño de las cuentas de los grandes participantes o el tamaño de sus redes. Ahora, por el otro lado, eso es en términos de tecnología y en términos de infraestructura que nos permite verdaderamente realizar las operaciones de esta forma interoperable. Pero luego por el otro lado, y lo mencionaba Ana María mencionando el PSD2, tenemos que cambiar también la forma en la que regulamos. Tenemos que identificar una forma en la que este ecosistema de competencia darwiniano de ideas genere los controles y mitigue los riesgos de una manera adecuada por función. Es decir, si yo estoy proveyendo solamente una de las funcionalidades, pues eso tendría que verse cubierto con los elementos regulatorios. Y me parece que si llegamos a un ecosistema en el que por un lado tenemos las infraestructuras y por el otro lado tenemos esta regulación desde una perspectiva funcional, podemos generar las condiciones para que el sector privado desarrolle sobre estas condiciones un ambiente de competencia pues muy profundo en el que se puedan proveer nuevos servicios, y no solo los servicios que hoy vemos en la calle o que se nos pueden ocurrir, sino aquellos servicios que hoy no se nos pueden ocurrir, que creo que son los más importantes en un ambiente de desarrollo tecnológico exponencial como en el que vivimos hoy. En las siguientes intervenciones les puedo contar un poquito esta filosofía o esta visión, cómo la hemos implementado, cómo se implementó un poquito en las infraestructuras provistas por el Banco de México, pero bueno, lo dejo para una siguiente intervención. Muchísimas gracias, Miguel, por tu intervención. Agradecerte siempre por la apertura y la generosidad. Con Miguel nos conocimos también de manera digital, es decir, presencialmente yo no lo conozco, Miguel, ¿no? Pero he tratado varias veces con Miguel y siempre he tenido la apertura para ayudar al Banco Central cuando trabajaba en Banco de México, ahora desde el BIS. Regreso después con las preguntas. Finalmente tenemos a John Arroyo, nuestro subgerente de operaciones del Banco Central, nuestro subgerente de servicios, perdón, del Banco Central del Ecuador. Adelante, John. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días con todos. Para todos es conocido que las economías mundiales están pasando por serias dificultades. Y cuando la economía pasa por serias dificultades, a la población que más afecta es precisamente a la población más pobre. Y es por eso que los medios de pago, y especialmente los medios de pago digital, juegan un rol fundamental en los temas de inclusión financiera y sobre todo en los temas de aminorar o contribuir a bajar los niveles de pobreza de cada país. Nosotros creemos que como política pública y ya en medios de pago deberíamos tener al menos unos 3 ejes. El primer eje es ampliar los servicios financieros. Se está hablando de las cuentas básicas, más adelante un poquito entraré en más detalle. Un segundo eje importante es el costo de los productos hacia el usuario. Eso es muy importante y tiene que ser un costo que permita al usuario acceder a estos servicios, pero que tampoco, o más bien dicho, que permita a las infraestructuras de pago subsistir y operar. Debe haber un equilibrio entre el beneficio a los clientes y un valor que permita, como digo, que esas infraestructuras de pago perduren en el tiempo y sobre todo se modernicen. Y un tercer eje fundamental en este tema de pobreza y medios de pago son las prestaciones sociales de los gobiernos que canalizan a la gente de menores recursos. Ahí hay mucho que hacer en los países y los medios de pago tienen mucho que contribuir en este eje.
Indudablemente, la pandemia, al igual que el resto de países del mundo, en Ecuador nos cambió las perspectivas de los medios de pago. Tenemos tasas de crecimiento sumamente altas a partir de pandemia, porque obligó a las personas a usar estos instrumentos a fin de evitar el contagio, a fin de movilizarse en una situación sobre todo de cuarentena. Esas oportunidades o ese avance en uso de medios de pago, los bancos centrales no podemos desaprovecharlos. Finalmente, creemos que los medios de pago electrónicos, sobre todo, coadyuvan mucho también en los temas de control de actividades ilícitas, corrupción y todos esos tipos de problemas de las sociedades, porque genera mucha trazabilidad de los instrumentos de pago. Quiero comentarles un poquito cómo estamos en Ecuador respecto de las situaciones de acceso y uso de medios de pago. Guillermo ya mencionó, tenemos respecto de aperturas de cuenta en sistemas financieros, tenemos un crecimiento muy bueno, estamos a un nivel de 64% de la población accede a cuentas en el sistema financiero, versus hace 4 años teníamos apenas un 51%. Creo que hemos hecho bastante esfuerzo como país en este tema, sin embargo nos falta mucho más por recorrer. ¿Qué pasa en cuanto a medios de pago? El año pasado en Ecuador se hicieron 173.000 millones de dólares se canalizaron a través de medios de pago electrónicos, 173.000 millones, que equivale a 1.6 veces el Producto Interno Bruto del país. Se reflejó eso a través de 425 millones de operaciones. Son cifras muy alentadoras, cifras que indican que el país está yendo en el camino correcto, pero también que hay mucho más por realizar. Respecto de los medios de pago, la mayor parte de estos medios de pago se canalizaron a través del sistema de pago interbancario que es administrado por el Banco Central. Es un 73% de los pagos se canalizaron a través de este sistema, tomando en cuenta que es un sistema que opera en diferido, no es un sistema en tiempo real. El usuario debe esperar entre 4 horas hasta el día siguiente para recibir sus beneficios. Sin embargo, es el líder en cuanto a medios de pago en el país. Pero respecto de operaciones, la situación cambia. En operaciones, la población ecuatoriana usa mucho lo que son tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Y ahí la cifra es al revés, un 73% de las operaciones de medios de pago se encaminan en tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Yo entendía que tarjetas de crédito y débito son más bien medios de pago de bajo valor. Hay muchos avances y cifras más adelante que les comentaré. Nos indica que también hay mucho más por recorrer. En los efectos de pandemia, la pandemia tiene también sus efectos positivos en el uso de medios de pago. Y de una encuesta realizada producto de la pandemia, un 7% de la población empezó a usar en Ecuador medios de pago electrónicos. Colombia está en un 7% muy similar a Ecuador, Perú en 8%, y llama la atención que Brasil, en cambio, producto de la pandemia, un ciudadano en Brasil, el 16% empezó a usar por primera vez un medio de pago electrónico. Son, ante una tragedia como es una pandemia, son los efectos positivos, si se puede llamar de esto, respecto a avances en medios de pago electrónicos. Ya en Ecuador, ¿cuáles son los principales retos que afrontamos en esta política de medios de pago? Somos una economía dolarizada y lamentablemente nuestras especies monetarias de circulación crecen cada año. Hoy estamos hablando de cerca de 18.000 millones de dólares en monedas y billetes que están en la economía. Esa cifra debería ser comparada con algún indicador. Comparado con el Producto Interno Bruto, estamos en un 19%. Una cifra demasiado alta, comparado igual con Chile un 7%, Perú un 10%, y Colombia un 10%, perdón, un 8%. Más grave para Ecuador, que nosotros no podemos tener emisión monetaria y toda la especie monetaria la importamos desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, con los costos que eso implica y con los costos de distribución en el país. Un segundo reto, yo les hablaba de que un eje de política monetaria, de política pública, es las prestaciones sociales. En Ecuador hay 1.4 millones de personas que acceden a prestaciones sociales a través de los denominados bonos de desarrollo humano. Lamentablemente, de esos 1.4 millones, apenas el 20% recibe esos beneficios a través de una acreditación en una cuenta básica. Pero la situación es todavía un poquito más complicada porque de ese 20%, un 60% de las personas acuden a la ventanilla. Una vez que es acreditado el dinero, acuden a la ventanilla de su entidad. Por lo general son cooperativas y retiran el dinero en efectivo. Y se rompe esta cadena virtuosa de medios de pago electrónicos. Creemos que hay mucho que trabajar y creemos que a esta población no se le ha atendido y nos corresponde a un tema de pagos de bajo valor en tiempo real, interoperable. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está sobre todo en comunidades rurales, en zonas marginales, una vez que se les acredita los beneficios sociales,
a través de un dispositivo telefónico pueda realizar una transacción persona-comercio. Eso creo que como país todavía tenemos mucho que avanzar, hay muchas barreras que solventar, pero es uno de los retos más importantes en la política ya de medios de pago electrónicos. Un reto adicional en inclusión financiera no solo es el tema del acceso, es más importante o igual de importante el tema del uso. Cifras respecto a tarjetas de crédito que les comentaba, que es el medio de pago de bajo valor más usado en Ecuador. El 38% en cuanto a tarjetas de débito, el 38% de la población es propietaria de una tarjeta de débito, pero apenas el 40% de esa población lo utiliza. En tarjetas de crédito, la población ecuatoriana tiene un 15% accede a tarjetas de crédito, pero solo un 60% de la población lo utiliza. Posiblemente haya muchas barreras de costos que están impidiendo que la población sea más intensiva en este uso en este medio de pago. Sin embargo, ¿cómo vemos las fortalezas para avanzar en la digitalización de pagos en Ecuador? Ya el gerente lo manifestó hace un momento. Un 59% de la población de más bajos ingresos en el país ya tiene una cuenta. Hubiéramos pensado que no es así, que tal vez las personas no acceden a una cuenta, no. Ya un 60% de esta población de bajos ingresos tiene una cuenta monetaria. Y no olvidemos que la cuenta monetaria es la que permite canalizar precisamente todos estos medios de pagos electrónicos. Una segunda fortaleza que vemos en el país es que el avance tecnológico en cuanto a la telefonía, en cuanto a la población disponga de un teléfono celular, es muy alto. Hoy, como bien se mencionó, 8 de cada 10 ecuatorianos tienen un teléfono celular, y este teléfono es un teléfono inteligente. Hace 10 años, apenas 1 de cada 10 ecuatorianos podía acceder a un teléfono inteligente. Ese avance tecnológico debemos observarlo y debemos aprovecharlo en la digitalización de pagos. Y otra fortaleza adicional, precisamente son los corresponsales no bancarios. En Ecuador tenemos 35.000 corresponsales no bancarios, que son las panaderías, las tiendas, que bajo responsabilidad de una entidad financiera dan productos financieros de manera limitada. 35.000 es una cifra considerable. Brasil está en 450.000 corresponsales no bancarios, pero obviamente la economía de Brasil y la población es mucho más amplia. Si eso lo comparamos respecto a la población, es decir, si esa cifra la dividimos para 100.000 habitantes, Brasil tiene 212 corresponsales por cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene 206 corresponsales por cada 100.000 habitantes. Creemos que en el tema de corresponsalía de los corresponsales no bancarios o los corresponsales solidarios en la economía popular y solidaria son una herramienta fundamental para llegar precisamente en los temas de inclusión financiera. Finalmente, otra fortaleza que tenemos, producto de la pandemia, es la ampliación de los puntos de pago, especialmente en tarjetas de crédito. Producto de la pandemia se incrementaron un 35% los productos de pago, llegando a 169.000 puntos de pago ya disponibles en el país. Como les decía, la pandemia trajo consecuencias nefastas, pero también efectos positivos en cuanto a la digitalización de pagos. Finalmente, una reflexión de lo que deberíamos estar haciendo en Ecuador, y coincidimos con lo que se está haciendo en Colombia y en otros países. Ecuador necesita un sistema de bajo valor, interoperable y en tiempo real, que tenga costos razonables para el usuario y costos razonables o ingresos razonables para los operadores de estas infraestructuras de pago. Creemos que como Banco Central tenemos mucho que hacer y mucho que contribuir en el país, en que dispongamos de un sistema de bajo valor, sobre todo enfocado a la población de menores ingresos, ubicados en zonas rurales y o en zonas marginales. Gracias. Muchísimas gracias, John, por presentarnos los retos, los avances en materia de medios de pagos digitales en nuestro país y los proyectos que se pueden implementar desde el Banco Central del Ecuador. Me encantaría poder hacer 2 o 3 rondas de preguntas, pero en honor al tiempo y por respeto al siguiente panel que tenemos, no lo voy a poder hacer, pero voy a aprovechar para hacerles las preguntas a cada uno de ustedes. Muy probablemente van a ser 2 preguntas para cada uno, pero ustedes las puedan resumir en una respuesta, por favor. Primero, para Gabriela, acerca de qué países de la región han presentado importantes avances en esta materia de medios de pagos digitales. Mencionabas un poco Argentina y Brasil, comentarnos un poco cuáles han sido los avances en que se han destacado. Mencionabas un poco el tema de la interoperabilidad.
Y respecto a este segundo tema, ¿cuál es la importancia de la interoperabilidad en un sistema de pagos de bajo valor y de tiempo real? Esa es mi pregunta para Gabriela, para Ana María, un poco conocer acerca del impacto de la inclusión financiera al haber implementado medios de pagos digitales en programas sociales de Colombia. Había mencionado Familias en Acción, pero conozco también que hay ingreso solidario, me parece, y medidas de emergencia ejecutadas por el gobierno nacional durante la pandemia. Y comentarnos un poco acerca de las características del decreto Open Finance recientemente aprobado en Colombia, acerca de la no obligatoriedad para participantes del sistema financiero. Si nos pudieras comentar un poco acerca de eso. Para Miguel, nos gustaría saber, Miguel, basado en la experiencia de Banco de México, ¿cuál es el principal consejo que le darías a un banco central de la región interesado en implementar un sistema de pagos de bajo valor a tiempo real? Y desde tu punto de vista, entre los retos culturales, regulatorios o tecnológicos, ¿cuál de estos consideras es más desafiante en América Latina? Y finalmente para John Arroyo, un poco nos pueda comentar cuál es el rol del Banco Central del Ecuador y de la Junta de Política y Regulación Monetaria en impulsar una nueva normativa para la participación de los sistemas auxiliares de pagos, de acuerdo al Código Monetario y Financiero y a la reforma de la Ley de Defensa de la Dolarización, y también conocer acerca de los principales proyectos que el BCE está impulsando en materia de pagos digitales en los próximos 12 meses. Esas serían mis preguntas. Adelante, Gabriela, por favor. Gracias, Guillermo. Brevemente, dado el tiempo. Los países que más han avanzado son aquellos que están transitando a través de todas estas características que Miguel nos detalló. ¿Qué quiere decir? Pensar bien en cómo utilizar o proveer la infraestructura, cómo cambiar el chip en la manera en que pensamos en la regulación, en cómo pensamos en los pagos y en los jugadores. No todos quizás han seguido el mismo camino, pero sí los mismos principios, y eso ha permitido que haya mayor competencia, que entren nuevos jugadores y que se puedan tener una amplia gama de billeteras digitales para las personas. Entonces, bueno, Brasil, ya les di unos números muy potentes, 33 millones de personas incluidas, pero también el Banco de Brasil ahora tiene un sistema, bueno, está muy relacionado para que hayan podido hacer esto en pandemia, es un sistema que se llama PIX, que es operado por el Banco Central y que provee una infraestructura de pagos totalmente interoperable y a bajo costos, y que permite que no solo los grandes bancos operen, sino también fintechs y otros neobancos, ¿no? Entonces es una característica. Argentina también ha avanzado muchísimo, es un poco distinta su estructura, pero también se caracteriza en reglas de entrada no discriminatorias, y una competencia entre billeteras digitales, sea de fintechs chiquitas, de fintechs grandotas o casi fintechs como Mercado Pago y bancos, ¿no? Y el caso colombiano que Ana María ya mencionó. Y creo que la interoperabilidad es súper importante. Creo que Ana nos contó el caso colombiano, se ha avanzado en todo, pero la interoperabilidad afecta el uso, ¿no? Y tener acceso, tener una cuenta no es suficiente, tenemos que usarla. Entonces, la interoperabilidad, disculpen, se vuelve básica. Y también pensemos, de nuevo, volvamos al pequeño comercio, un enorme problema en Ecuador, como John nos decía. Los sistemas no interoperables le causan muchísimo dolor a un comercio. Tener que hacer lo que se llama el onboarding con 4 o 5 sistemas. Quizás en eso los pagos QR bajan, porque obviamente es más fácil, ¿no?, que poder empezar a tener una relación de adquirencia a través de QR que todo un datáfono, un POS o como se lo llame. Entonces, por eso también tenemos que entender que los procesos de inclusión financiera que solo se enfocaban en las personas o en los que recibían el subsidio no llegaban a tener los resultados queridos, porque no estamos pensando en el ecosistema de donde las personas interactúan, dónde pagan, dónde cobran. Entonces, si no resolvemos también el problema de los pequeños comerciantes, no vamos a tener resultados de inclusión financiera como deseamos. Y la interoperabilidad va a todo nivel. Pagos QR, como os dijo Ana María, no tener que tener 2 depósitos para diferente, también a nivel de los corresponsales bancarios. Entonces es por eso que la interoperabilidad es básica, porque competimos con el efectivo, que es interoperable, y que la liquidación es inmediata,
¿no? Entonces son características que no... Pero antes de dar la palabra a Ana María, y dado que esto es inclusión financiera, no quería dejar de mencionar un tema que para este país también es muy importante. Los pagos digitales y la inclusión financiera tienen un enorme impacto en el empoderamiento económico de la mujer. Y a través de eso, en todos los resultados de desarrollo, los resultados de educación, de nutrición, todo mejora cuando las mujeres tienen una manera adecuada, eficiente de manejar y segura de manejar sus recursos. Entonces es un tema que hace y que vamos a ver muchos efectos de desarrollo si logramos empoderar a las mujeres con estos medios digitales. Gracias. Muchas gracias, Javier. Mil gracias. Adelante, por favor, Ana María. Bueno, vamos a ver si podemos hacer esto en 2 minutos. Ingreso Solidario. Ingreso Solidario es el programa de respuesta que trae el gobierno de Colombia a la pandemia. Son 3 millones de hogares que no estaban atendidos por ningún otro beneficio o asistencia social previamente. Estamos hablando de esa capa que en la literatura se llama como el missing middle. Teníamos 2 desafíos. Uno, encontrarlos, porque no había registros de dónde estaban, o digamos sus celulares, incluso sus lugares de residencia. Y el segundo es, una vez habiéndolo contactado, ¿cómo le hago llegar el giro cuando estamos todos en la casa confinados? Así que rompimos todos los paradigmas. El primero de ellos es que es el primer programa social o el programa de subsidios que es operado por el Ministerio de Hacienda y no por el Departamento de Prosperidad Social. Eso ya era una cosa rara. Segundo, pues fue una base nueva de personas. Y lo tercero es que por primera vez no íbamos a hacer un proceso licitatorio para contratar a un banco que fuera y llevara la plata, como típicamente ha sido, incluso para Familias en Acción que lo mencioné, sino que aquí lo que íbamos a hacer era empoderar al usuario, 60% de ellas mujeres, de hecho, para que eligiera cuál era la entidad a través de la cual quería recibir. Ese es un cambio gigantesco en la aproximación de cómo se administra un subsidio. Y esto para el departamento, que en Colombia es el Departamento de Prosperidad Social, los volteamos patas arriba, porque esto cambiaba todas las bases desde la contratación misma de ese proveedor. Pero la razón de hacerlo era de cara nuevamente a que esto era una oportunidad de dar ese salto cualitativo, de utilizar el subsidio de una manera mucho más provechosa, más allá además de atender las necesidades de consumo que tenían las personas en estas primeras semanas de confinamiento, entregarles un instrumento financiero que realmente fuera a ser utilizado y de utilidad, como mencionaba Gaby, porque es un banco en el que confía, porque le queda cerca, porque tiene de pronto posibilidad de ampliar un portafolio y crecer con él, etc. En total, a los 3 millones de hogares bancarizamos a 1,5 millones, que nunca había tenido una experiencia financiera previa. Lo hicimos a través de depósitos digitales todos, las personas descargaban y no necesariamente fue un celular inteligente. Eso también es algo para resaltar, porque aquí estábamos llevando a geografías remotas. Con un celular flecha, como nosotros le llamamos, se podía hacer la vinculación. Hoy en día el programa Ingreso Solidario se amplió a 4 millones de hogares, fue muy exitoso. Se mantiene, de hecho ya en la última reforma tributaria que hubo en el país se extendió a perpetuidad, vamos a ver si ahora se sostiene, pero de momento está, se amplió, alivió las fricciones o los costos, digamos, económicos, pero también vimos pues un salto importante en la usabilidad de los productos financieros, empezaron a hacer pagos, a hacer transferencias, etc. Esta es una nueva plataforma para toda la política social y es algo bien para destacar. Decreto Open Finance, cambiamos de tercio. Entonces, decreto 1297, si mi memoria no me falla, del 25 de julio, hace un par de semanas salió expedido. Duramos 2 años construyendo ese decreto y creo que buena parte del tiempo que gastamos en esa construcción fue preguntarnos qué queríamos nosotros, en el caso particular de Colombia, lograr con Open Finance. ¿Cuál era nuestro driver de política pública? Creo que cada país tiene un contexto distinto. Y no necesariamente estábamos replicando la historia del Reino Unido, donde esto nace por un tema de competencia. Ese tal vez no era nuestra ecuación. No les voy a relatar todo lo que analizamos y discutimos, pero la conclusión es nosotros lo necesitamos, o lo queríamos, o lo queremos, para acelerar la inclusión financiera. Pero y 2, muy importante, generar una base de competitividad para el sistema financiero, porque es ahí donde ocurre la inclusión financiera.
No es en los nuevos proveedores que no administran recursos o que no, digamos, proveen los servicios financieros, no es en las entidades financieras. Y hoy tienen una amenaza gigantesca frente a los nuevos competidores. Entonces es un tema que desde la regulación se quiere generarle esa competitividad con una norma que les sea propicia para esa nueva realidad, para ese nuevo mercado al que se enfrenta contra una Big Tech, contra un proveedor de servicios no financieros que le está embebiendo su vertical financiera en su plataforma. En fin, es un nuevo mundo y necesitamos bancos competitivos. De ahí que nos pareció que la aproximación adecuada era voluntaria. Parece raro que hoy en día, en este reto, en este contexto, una entidad financiera no quiera ser parte de un Open Finance. Eso suena como que está destinado a morir. Entonces le apostamos a la voluntariedad, y también un efecto más táctico que cualquier otro es que hacerlo obligatorio requería una ley. Y sí creemos que hay un time to market en esta regulación. La regulación nunca es perfecta, yo creo que esto tiene posibilidades de ir mejorando en el tiempo, progresando y haciendo ajustes. Pero si no arrancábamos ya con una norma que habilitara y generara unas claridades, nos íbamos a tomar mucho tiempo discutiendo un marco perfecto y perdiendo tiempo, digamos, valioso. Y claro, aquí pusimos al consumidor en la mitad, lo empoderamos, decidimos darle un marco claro, digamos, para que pueda usar su data en el mejor provecho, pues no solo de la inclusión, sino de la usabilidad. Lo dejo ahí, tiene 4 componentes, pero tal vez un sabor distinto del Open Finance en Colombia, en el sentido que también incluimos en ese capítulo la posibilidad de ofrecer servicios financieros a través de entidades o plataformas no financieras, que creo que es hoy en día la manera como realmente vamos a terminar consumiendo los servicios financieros, entrando por una super app y no al app de banco, digamos, como tal vez hoy ha sido la manera más tradicional. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Ana María. Miguel, por favor, claro, adelante. Tomando un poco la pregunta y la velocidad de la respuesta, voy a resumir en 2 elementos importantes. El primero es fortalecer las capacidades técnicas que tenemos al interior de las instituciones, las autoridades. Eso respecto a las últimas tecnologías, no solo desde una perspectiva teórica, sino también que tengamos a gente con la capacidad de implementar estas nuevas tecnologías. Ese es un elemento fundamental. Y luego, por el otro lado, el segundo elemento que se vuelve muy relevante es la búsqueda de consensos, o si no se puede consensos, por lo menos acuerdos amplios. Creo que aquí lo podemos dividir en 2 elementos. Desde la perspectiva del sector público, en donde tenemos básicamente los mismos incentivos en términos de generar servicios para la sociedad final. Ahí sí que debe haber un consenso, y desde los más altos niveles en todas las autoridades tenemos que tener un poquito la misma visión de futuro de cómo queremos que nuestras sociedades funcionen desde esta perspectiva digital financiera. Y segundo, con la industria, por supuesto va a haber una dificultad un poquito. Modelos existentes pues tienen un cierto término en inglés, sobre todo por los intereses económicos que están generados con base en los modelos tecnológicos que están ahora siendo reemplazados por esos nuevos modelos tecnológicos. Sin embargo, me parece que es importante identificar la intencionalidad y creo que se puede lograr. Ahora, en términos de qué resulta más fácil o más difícil, desde mi perspectiva, creo que la parte tecnológica es la parte más sencilla, siendo que por supuesto, hay como técnico, pues es un tema que se puede subsanar con los recursos adecuados. Se puede obtener esa capacidad técnica para desarrollar las infraestructuras con el nivel de robustez necesaria para ofrecer un servicio sistémicamente importante para una sociedad. El tema regulatorio me parece que es el segundo en términos de dificultad, dado que, como mencioné, pues las autoridades tenemos
todas el mismo objetivo, llámese Banco Central, ministerios de Hacienda o ministerios del Tesoro, etcétera. Tenemos todos el mismo objetivo, que es que las sociedades pues, puedan desarrollarse adecuadamente y que la actividad económica pueda fluir sin un problema relacionado con las infraestructuras de los mercados financieros. Puede haber cierta dificultad en términos de alcanzar esos acuerdos desde la perspectiva regulatoria. Me parece que es el que mencionaba respecto a cómo lidiar desde la perspectiva económica, que me parece que son problemas de corto plazo. En el mediano tiene dos canales. Uno es la disrupción total y el segundo acomode o se acomode dentro de esta evolución tecnológica que viene para que con un tsunami. Si viene un tsunami, uno tiene de dos, o forma una barrera con una pared de ladrillos bastante gruesa, o bien pues busca una tabla de surf o algo de ese estilo. Y lo hemos visto con muchas industrias a lo largo de la última década, 2 décadas, cuando la industria no se adapta a las nuevas condiciones tecnológicas, esa industria es sujeto de disrupción siempre. Cuando la industria se adapta y se mueve hacia las nuevas tecnologías y empieza a tomar los nuevos modelos de negocio que empiezan a surgir, estas industrias pueden mantenerse relevantes y pueden mantenerse ofreciendo los servicios que habían ofrecido hasta ahora. Entonces, me parece que de corto plazo tenemos ese reto de transición, pero mediano y largo plazo, ya sea a través de nuevos jugadores o con un acomodo adecuado de los jugadores existentes, pues tenemos una perspectiva de mediano y largo plazo muy buena. Creo que la labor del Banco Central en todo esto, en cómo hacer esa transición de las tecnologías existentes hacia las tecnologías del futuro, se vuelve fundamental. Y ahí es donde me parece que tenemos que tener una política de inversión bastante significativa, tanto desde una perspectiva tecnológica como desde una perspectiva regulatoria, para que los ecosistemas se puedan establecer de manera que se pueda dar el sano desarrollo del sistema financiero y de los sistemas de pagos. Muchísimas gracias, Miguel, por las respuestas. Importante desafío los que tienen los bancos centrales en la región. Adelante, por favor, Ion. Gracias. A ver, la primera pregunta, FinTech y Junta Monetaria. Y complicado, complejo. Bueno, primero las FinTech es una realidad en el mundo y es una realidad en Ecuador. Y las FinTech están ingresando al país. Creemos que ese ingreso debe ser con dos características, de manera ordenada y de manera eficiente. Y ahí la Junta tiene muchísimo por hacer. Las FinTech, como se ha visto en otras partes, contribuyen a los desarrollos financieros, pero como digo, debe ser de manera ordenada y de manera eficiente. ¿Y a qué me refiero ahí? Debe ser claro para una FinTech que opera en el país la norma que emita la Junta Monetaria de qué actividades puede hacer, qué servicios puede prestar, esos servicios cómo los puede prestar, si los presta directamente o lo debe prestar a través de las entidades financieras. Esta es la eficiencia, buscando siempre, sobre todo precautelar, la estabilidad financiera del país. Tiene que ser un mecanismo muy eficiente de ingreso. Debe ser muy claro qué actividades puede realizar. Ahí la Junta ha dado pasos muy importantes, la Junta Monetaria, por ejemplo, en lo que se ha denominado motores de pago o agregadores de pago. Son dos conceptos o son dos servicios internacionales. Y se le ha puesto ese nombre ecuatoriano, pero son los inicios de pago que existen en otros países y la interacción que tienen con el sistema financiero tradicional. Son temas que la Junta, como digo, debe estudiarlo muy detenidamente y debe normar estas actividades, que son necesarias, de hecho que sí son necesarias en Ecuador como en otros países. Hay que evitar también el ingreso de fintechs que, como en el caso de Estados Unidos, han sido algunas aventuras que al final han terminado en una quiebra y en perjuicio a los usuarios. En este sentido también la Junta debe fortalecer el rol del Banco Central de la supervisión o vigilancia de los sistemas auxiliares de pago. Como está normado actualmente,
estas fintech ingresan al país en una calidad de sistema auxiliar de pagos y están, por mandato de la ley, están obligadas a ser supervisadas por el Banco Central. Debe ser una supervisión diferente a la supervisión financiera porque es un mundo diferente, es un mundo de pagos. Hay muchas experiencias de bancos centrales que han hecho mucho trabajo en la vigilancia de sistemas de pago y creo que estas fintechs debe haber una normativa robusta por parte de la Junta Monetaria para la vigilancia, que finalmente es la protección al ciudadano o la protección al cliente. ¿Qué retos tenemos como Banco Central? Yo diría que tenemos dos retos muy importantes. Como vieron de las cifras, el Banco Central se canalizan por el Banco Central y sobre todo se liquidan en el Banco Central todos los medios de pago. Por lo tanto, su infraestructura tecnológica, su infraestructura debe estar acorde a las necesidades actuales del país y acorde a las perspectivas futuras. El banco ha hecho mucho esfuerzo en eso, tiene una tecnología de la columna vertebral que es el Sistema Central de Pagos que data de 20 años atrás. Ha hecho mucho esfuerzo y esperemos que en los próximos meses, antes de finalizar este año, esté a disponibilidad de la comunidad esta columna vertebral con una tecnología moderna que va a permitir la integración de todos estos procesadores de pago de una manera mucho más eficiente y obviamente eso es no solo beneficios para la economía, sino también beneficios para la ciudadanía. Y creo que otro reto fundamental del Banco Central es impulsar, promover o implementar esto que estamos hablando de los pagos digitales de bajo valor interoperables. Hay mucho que hacer, hay mucho que discutir con la comunidad, con el sistema financiero, pero es una necesidad, como en todos los países, también es una necesidad en Ecuador, disponer de un sistema de pagos en tiempo real de bajo valor interoperable. Muchísimas gracias, John, por sus respuestas. Con esto concluimos el primer panel de este día acerca de medios de pagos digitales e inclusión financiera. Antes de concluir, quisiera agradecer una vez más al Banco Interamericano de Desarrollo, a su representante en el país, Juan Carlos de la Hoz, como también a los representantes del Ecuador ante el directorio del BID, Bernardo Acosta y Gabriela Andrade, que sin el apoyo de estas tres personas este evento no hubiera sido posible. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ustedes también. De esta manera terminamos con el primer panel de la jornada. Inmediatamente vamos a dar inicio a la segunda presentación, Situación inflacionaria en América Latina.